Yo andaba manejando y era tan fuerte el ataque espiritual demoníaco que cuando yo iba en el carro, yo me paraba en el semáforo, la luz en rojo y se ponía verde y yo no sabía qué hacer. Pues yo comienzo a tener la inquietud de también querer crecer en esa área, de tener autoridad sobre aquello que me atacaba, de tener autoridad sobre aquello que yo entendía que ejercía una fuerza sobre mí que yo no podía controlarla por mi propia fuerza. Y cómo nosotros, nuestra naturaleza es de gobernar. Ahora, no gobernar en nuestra humanidad, es gobernar bajo el poder y la autoridad de Dios. Y eso solamente lo da cuando nosotros estamos en Cristo, viviendo para Cristo y siempre conociendo más de su grandeza y de su poder. Mi hermano, no cayendo en pecado. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión. Dios te bendiga, Dios bendiga tu vida, tu familia de una manera muy especial. Tu hermano Patricio Jiménez, quien te habla a través de tu plataforma digital Excelencia Cristiana Televisión. Yo quiero invitarte rapidito que tú compartas el link con alguien más, porque hay muchas personas que necesitan escuchar esta poderosa palabra que el Padre ha enviado hoy para usted. No estoy solo, conmigo hay un hombre de Dios, un hombre que porta una palabra poderosa. Estaremos desarrollando un tema sumamente interesante: la autoridad en el mundo espiritual, lo que todo el mundo necesita. Hay gente que tiene que saber qué es la autoridad en el mundo espiritual, cómo la voy a alcanzar, cómo la voy a mantener, a qué me ayuda. Así que si usted está en guerra espiritual, si está en batalla, si el diablo te está atacando tu casa, este es el mensaje correcto. Este es el momento correcto. Necesitas escucharlo y necesitas compartirlo con alguien más. Quiero permitirle al hombre de Dios que pueda presentarse a cada uno de ustedes. Varón, Dios te bendiga. Bienvenido a Excelencia Cristiana Televisión. Amén. Muchas gracias. Gracias por la invitación. Estamos más que agradecidos. Estamos gozosos de estar aquí en esta plataforma que ha sido de mucha bendición para nuestra vida y para nuestro crecimiento. De verdad que sí. Mi nombre es Axel de Jesús. Es un placer estar aquí con ustedes y con esa audiencia fiel de Excelencia Cristiana. Me congrego en la iglesia Señor y Rey. Estamos ahora mismo actualmente residiendo en la ciudad de Nueva York y nos estamos congregando. Nuestra iglesia, la dirección es el 791 de Westchester Avenue. Eso está ahí en el Bronx. Así que estamos por ahí, ¿verdad? Sirviéndole al Señor con gozo y con alegría. Las puertas están abiertas para todo aquel que necesite un apoyo espiritual. Gloria a Dios, tremendo, porque yo sé que muchas personas que después que se desate aquí, ¿verdad?, la unción de Dios, van a entender que ellos necesitan recibir esa impartición y podrán llegar a esa iglesia y encontrarán un lugar allí con autoridad en el mundo espiritual. Yo quiero permitirle al hombre de Dios que pueda iniciar a desarrollar este tema sobre la autoridad en el mundo espiritual. Amén. Gloria a Dios. Patricio, tú sabes que este es un tema muy interesante porque cuando nosotros venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, nosotros vamos cambiando poco a poco, podríamos decir, no la prioridad porque todos queremos ser salvos, ¿verdad? Eso es lo primero. Pero a medida que nosotros vamos creciendo, nosotros vamos por más. Vamos conociendo, vamos creciendo. Así que nuestros intereses también van yéndose por diferentes líneas. Y algo que cuando yo me convertí, sé que le ha pasado a muchas personas, es que luego que me convierto, que el Señor trata, me liberta, pues yo comienzo a tener la inquietud de también querer crecer en esa área, de tener autoridad sobre aquello que me atacaba. Santo. De tener autoridad sobre aquello que yo entendía que ejercía una fuerza sobre mí, que yo no podía controlarla por mi propia fuerza. Pero entendí que Jesucristo me libertó y yo creo que Jesucristo también puede libertar a alguien que se encuentre escuchando ahí. Dios mío. Lo mismo que hizo conmigo puede hacerlo con otro. Tú mencionaste algo muy importante que llamó mi atención, ¿verdad? Te voy a hacer una pausa ahí. Tú mencionaste que comenzaste a sentir la necesidad o el deseo de tener autoridad sobre aquello que antes tenía autoridad sobre ti. Sí.
O sea, mucha gente viene a los pies de Cristo, estaban atados en una área de su vida, había un espíritu, un demonio que lo gobernaba, pero cuando ellos vienen al evangelio, ellos siguen normal y no se interesan por ejercer gobierno, y ahí es donde luego ese espíritu retorna, ¿verdad? Y lo golpea de tiempo en tiempo. O sea, tenemos mucha gente ahora mismo que nos está escuchando, que de tiempo en tiempo, en una fecha específica durante el año, lo mismo que lo atacó en el 2023, lo viene a perseguir en el 2024. Santo Dios. Pero si no tiene autoridad sobre eso, entonces, ¿qué pasa? ¿Qué puede pasar cuando lo que a mí antes me ataba, que ahora me persigue porque es una asignación? Claro. Ese espíritu no se ha muerto, pues son espíritus, están ahí. Así es. Entonces, ¿qué sucede, Axel, si yo no tengo autoridad sobre eso en ese momento? Bueno, va a suceder lo mismo o puede suceder peor de lo que pasaba anteriormente. Wow. Porque dice la Biblia que cuando el espíritu se va, dejar a casa, ¿verdad? Limpia. Pero cuando él vuelve con 7 más para intentar. Entonces, es importante que si Dios nos liberta de una área en la cual estuvimos atadas, nosotros mantengamos siempre nuestra vida espiritual bien fortalecida. Gloria a Dios. Y ejercer autoridad sobre eso que me daba a mí, que me tenía atado. Así Amén. es. Así que yo quiero a leer la palabra de Dios para tener una base bíblica de lo que vamos a hablar. Y la palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Vamos a estar leyendo en el libro de Génesis, capítulo 1, versículos 26 y 27. Y dice así: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Escuche esto. Y señoree en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. El 27 dice, y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Y yo quiero bajo esta palabra comenzar a desarrollar este tema junto a ti, mi hermano. Mira cómo dice el 26, dice, y señoree. Que gobierne. En los peces del mar, en todo lo que Dios había creado. El ser humano, por naturaleza, tiene ese deseo de enseñorearse de sobre las cosas. Así es. De tener autoridad y de ejercer un poder sobre las cosas. ¿Por qué? Porque dice luego que Dios lo creó a su imagen y a su semejanza. Y la imagen, la semejanza de Dios, la esencia de Dios es gobernar. Así es. Es gobernar bajo poder, bajo su poder. Y dice la Biblia que fuimos creados, ¿verdad? Y que Él sopló aliento. Gloria a Dios. Sobre nuestra vida, sobre ese barro que creó. Y esa misma naturaleza de Dios ahora está en nosotros. ¿Qué pasa? Cuando el hombre peca, al no resistir el pecado, y luego vamos a tratar un poquito acerca de eso. Dale. Al no resistir lo que lo estaba tentando, entonces hubo, ¿verdad?, lo que fue esa desconexión con el Padre. Y esa autoridad ahora, dice la Biblia que aquello que te vence, tú te haces esclavo de aquello que te vence. Entonces ahora el pecado tomó autoridad sobre él porque se dejó vencer del pecado. Santo. Entonces ahí podemos ver nosotros claramente cómo la Biblia nos enseña y cómo nosotros, nuestra naturaleza es de gobernar. Ahora, no gobernar en nuestra humanidad, es gobernar bajo el poder y la autoridad de Dios. Santo. Y eso solamente lo da cuando nosotros estamos en Cristo, viviendo para Cristo y siempre conociendo más de su grandeza y de su poder. Gloria a Dios. No cayendo en pecado, viviendo una vida íntegra delante de Dios en santidad y constantemente aprendiendo de su palabra para acercarnos más y familiarizarnos con su poder. Entonces, es bien importante y por eso es que muchas veces no es malo que nosotros sentamos que nosotros queramos tener autoridad sobre algo. Ahora, lo que no podemos ejercer esa autoridad humanamente hablando. Porque lo que humanamente nosotros no podemos hacer muchas cosas. A nosotros quien nos da la facilidad, a nosotros quien nos da la autoridad para nosotros ejercerla sobre las cosas es el poder de Dios. Gloria a Dios. Así que bajo ese renglón es lo que vamos a estar tratando. Y de que es bien importante que nosotros tengamos claro que nuestra naturaleza es de gobierno. Así es. Es de gobernar, es de ordenar, es de que por el poder de Dios
nosotros ordenemos a las cosas y las cosas sucedan. Gloria a Dios. Es de que bajo el poder de Dios yo suelte una palabra y esa palabra se materialice. Santo. Porque la naturaleza de Dios cuando creó todo, si vamos a Génesis un poco más para atrás, es de que dice que sea la luz y fue la luz. Así es. Todo fue creado por el aliento de su voz. Creo que el Salmo 20, 19 habla de eso. De que todo fue hecho por la palabra de Dios, por el aliento de su voz. Y esa misma autoridad, nosotros tenemos la naturaleza de parte de Dios para operar en ese nivel. Jesús dijo, lo que aten en la tierra será atado en los cielos. Lo que desaten en la tierra será desatado en los cielos. Ahora bien, vemos muchas personas que están dentro de la iglesia, pero constantemente tienen una queja. Y es que en su casa ellos no gobiernan. En su casa hay espíritus mundos que están gobernando, están haciendo un desastre con ellos. ¿Qué pasa con muchas personas que no pueden ejercer esa autoridad? Que no pueden manifestar esa autoridad. Porque entiendo que nosotros fuimos diseñados para nosotros atormentar al enemigo, no para que él nos atormente a nosotros. Entonces hay gente que el diseño se le volteó. Están siendo atormentados. O sea, evangélicos que no duermen. Que una bruja me visitó. Que mis hijos esto. O sea, son muchas situaciones dentro del hogar. Porque hay algo, Axel. Y Dios mío, no sé si lo digo. Se está viviendo una apariencia donde vemos una iglesia que brinca y salta, donde vemos una iglesia que en lo oculto con un gozo, digamos, fingido, pero cuando llegamos a la casa, ese culto no existe. Wow. Cuando llegamos a la casa, lo que hay es un tormento. Cuando llegamos a la casa, no hay paz. Entonces, ¿qué sucede ahí? ¿O qué tú crees que está sucediendo? Por ejemplo, en el área donde tú vienes, Estados Unidos, Sí. el estado de Nueva York, Wow. Sí. donde la mayoría de hogares están bajo ataque, depresión, donde menos tú piensas, hay situaciones que uno ni se imagina. ¿Qué está pasando ahí? ¿Por qué allí la gente demuestran como que no pueden ejercer autoridad? Amén. Muy importante ese punto. Y es una pregunta un poco amplia porque hay demasiadas cosas que podemos hablar. Pero mira, Patricio, el problema por el cual la gente, sea aquí, sea allá, sea donde sea, el cual no puede muchas veces ejercer autoridad sobre su casa, no puede ejercer el gobierno ni sobre su vida muchas veces. Wow. Más profundo ahí. ¿Tú sabes cuál es el problema? Que no conoce lo que tiene. Wow. Es un problema muchas veces de identidad. Y por eso Dios ha traído esta palabra para traer luz al entendimiento. La Biblia dice que en un momento, cuando Jesús iba, creo que en Lucas 24, habla y dice, y les abrió el entendimiento. Y Pablo constantemente habla de esas cosas. Tenemos que saber qué nosotros cargamos. Hablando, ¿verdad?, de los cristianos. Estamos hablando en el sector cristiano. Claro. Tenemos que saber quién fue quien nos selló. La palabra dice que cuando nosotros venimos a Cristo, somos sellados con el Espíritu Santo para el día de la redención. Ahora, ¿quién es el Espíritu Santo? La naturaleza de Dios. El gobierno, el poder creativo de todas las cosas. Quien le dio orden a todas las cosas en el principio. Wow. Entonces, cuando yo conozco lo que está dentro de mí, yo me preocupo y puedo saber cómo operar con aquello que me contraataca. Santo. Ahora, ¿qué pasa cuando yo no conozco lo que no tengo? Eso, siempre este ejemplo me llega, el Señor me dio ese ejemplo, de que es como, Patricio, igual con la salvación, pasa lo mismo. Que yo viva en una pobreza extrema y que mi papá actual, humanamente hablando, sea millonario. El papá de sangre, genuino. Pero por alguna razón, como hemos visto algunas películas, yo caí en la familia equivocada. Wow. Y estoy viviendo en pobreza cuando mi sangre, cuando mi identidad no es esa la real. O sea, yo soy hijo de un millonario y tengo una casa pobre. Y estoy en una casa pobre. O tengo una herencia que me dejó mi papá que nunca conocí. Pero no la conoce. Pero no sé que tengo una herencia. Wow. Y tengo un dinero guardado en el banco allí esperándome.
pero a causa de que no sé lo que tengo, entonces no lo uso. O sea, está viviendo Y mal paso trabajo. por falta de conocimiento. Por falta de conocimiento perece mi pueblo, dice la Santo. palabra de Dios. Entonces, cuando no conocemos lo que nosotros portamos, quién es el Dios que nos selló y qué poder tiene ese Dios, por eso es necesario nosotros relacionarnos con la palabra de Dios. A veces andamos buscando una palabra profética de parte de un hombre, una mujer de Dios. Cuando Dios quiere hablar, habla. Y yo creo mucho en lo profético. Me encanta lo profético. Pero la palabra profética más certera es la palabra. Así es. Quien nos revela a Dios. Gloria a Dios. Entonces, ese es uno de los puntos por el cual muchas personas no pueden ejercer autoridad sobre aquello que le hace la guerra. Wow. Tiene que conocerse quién está dentro de él. ¿Qué es lo que Dios le ha entregado? Porque a cada uno, conforme a su gracia, nos ha dado armaduras diferentes para que peleemos, porque todos los pleitos no son lo mismo, Patricio. No. Lo que me ataca a mí o me atacaba a mí no es lo mismo que tal vez te atacaba a ti. No. Entonces, las herramientas, las armas van a ser diferentes. Claro. Entonces, tengo que conocer qué Dios me ha dado para Así yo es. saber cómo voy a pelear. Yo no puedo comer espagueti con una cuchara. Entonces, ese es el tema principal. Entonces, hablando ya acerca del lugar. Mira, los Estados Unidos, la vida por allá es un poco diferente a como vivimos en Latinoamérica. La vida en Estados Unidos es una vida de mucho afán, especialmente en Nueva York. Es una vida muy rápida. Tú has estado allá, tú sabes cómo se mueve todo. A veces tú quieres y tienes deseo de ver a alguien que va de visita y el tiempo no te lo permite. Así es. Entonces, ¿qué pasa? Hay gente que ama a Dios. Hay gente que quiere buscar a Dios. Pero el afán que se vive allí, ese afán mata y apaga lo de Dios. ¿Cuánta gente se han ido de aquí, Patricio, de este país, prendido en fuego? Con un poder tremendo de parte de Dios. Y llegan allá y muchas veces se apagan. Eso mengua. Mengua, varón. ¿Por qué? Porque muchas veces se descuida la vida espiritual a causa de los afanes. Ahora ya, si yo aquí trabajaba 8 horas, llegaba a mi casa a las 4 de la tarde, ahora fácilmente allá, salgo a las mismas 4 de la tarde del trabajo, pero en el transcurso de llegar a la casa, me dan las 6 de la tarde. Y muchas veces luego de ahí, entonces tengo que ir a la iglesia. Salgo de la iglesia a las 9:30, 9:45, y ya tú llegas a tu casa cansado. Y ir a la iglesia, estar congregándote, es una bendición porque la palabra nos manda que tenemos que congregarnos. Ahora, ¿qué pasa? Cuando nosotros estamos yendo a la iglesia pisado todos los días, pero no estamos orando, hay un problema. Wow. O sea, simplemente va al templo y ya. Hay un problema. Nosotros, nuestra vida espiritual, no puede verse comprometida con nada. Wow. Que yo oraba a las 3 de la mañana, pero era porque me acostaba a las 9 o a las 10 de la noche. Y ahora, ¿verdad? No puedo porque llego tarde a la casa. Esos son problemas de nosotros. Así es. El responsable de mantener lo que Dios le dio somos nosotros mismos. Gloria a Dios. Entonces, ahora yo no me levanto a las 3 de la mañana porque me duermo a las 12, a las 11:30. Porque llegué tarde a la casa. Y mucha gente se va a sentir identificada con lo que estoy diciendo. Así es. Porque yo estoy viviendo, ¿verdad? En un lugar en donde lo que es fuego puro a causa de eso. Y esa es la parte humana que estamos hablando. Porque si nos vamos a la parte espiritual que ataca esa ciudad. Ay. Mi hermano, dice Gigi Ávila, decía, yo le escuché en un testimonio, que cuando él iba para una ciudad desendemoniada como Nueva York, tú sabes que él hacía mucho chiste. Él tenía que meterse 21 días de ayuno para poder ir a predicar por ahí. ¿Por qué? Porque el mundo espiritual sabemos que es más real que el mundo humano. ¿Qué has percibido en el mundo espiritual allá en el área donde tú vives? ¿Qué se percibe? Yo veo gente ahora mismo como zombie. Cuando yo he ido allá veo a la gente zombie en la calle, los vicios, las ataduras. ¿Qué tú has percibido? ¿Qué espíritu se está moviendo allí? Mi hermano, eso es un espíritu, yo no sé, diría de estupor. Wow. Es un espíritu que lo que está tratando de gobernar, de hacer que la gente se quede en el aire. Y te digo una cosa, la gloria sea para Dios. Antes de yo venir a los caminos de Cristo,
La razón por la cual yo vine fue por eso mismo. Santo. Mi hermano, yo estaba en un estado zombie. Wow. Literal. Mi esposa es testigo. Yo andaba manejando, iba camino al trabajo. Y era tan fuerte la opresión que tenía, el ataque espiritual demoníaco, que cuando yo iba en el carro, yo me paraba en el semáforo, la luz en rojo, y se ponía verde y yo no sabía qué hacer. Dios mío. Los carros tenían que pitarme. Y llegaba a la casa y era llorando porque yo estaba como consciente y yo decía, es que yo no estoy bien. Es que yo sé que no estoy bien, pero no sé qué hacer. Y fui a médico y fui a lugares. Estaba pensando en un psicólogo. Me estaba volviendo loco. Dios mío. Porque los demonios, cuando tú le sirves a ellos, ¿verdad? Yo no fui un brujo, podríamos decirlo así. Pero de alguna manera el enemigo... Participaste en la idolatría. Como tú dijiste en un en vivo, en una grabación, yo fui un infiltrado en ese mundo. Wow. Porque nunca entré, pero desde afuera miré muchas cosas y de una forma u otra los espíritus, ¿verdad? Entonces, cuando ya yo quiero salirme de ahí, ellos pretenden, como dicen por ahí, volver loco a uno. Y eso es real. Dios mío. Eso es real, Patricio. Eso es así. Porque yo estaba bien mal. Y alguien me dijo, bueno, de la única manera que tú puedes salir de eso es si tú te conviertes. Santo. Bueno, pues yo comencé a ir a la iglesia, me convertí y Dios comenzó a hacer la obra. Pero la pregunta que me hiciste, ¿qué he percibido en el ambiente, específicamente en Nueva York? Mi hermano, como tú dijiste, tú lo identificaste claramente. Es que la gente anda como zombie. La droga, el alcohol, todo eso. Ahora, no solo así. Ahora tú ves a la gente en los celulares que va caminando y le pasan por el lado y ni siquiera sabe quién fue que le pasó por el lado. Cruzan la calle con el celular así, el semáforo en verde. Entonces, cuando vemos lo que está operando ahí, es un espíritu de distracción por esa parte, pero que está relacionado, ¿verdad? Porque sabemos cómo los espíritus están asignados para hacer algo. El reino espiritual se conforma, Patricio, por el reino de la luz y el reino de las tinieblas. Así es. Sabiendo que el reino de la luz, que es de allí donde pertenecemos, es el que tiene el control supremo. Gloria a Dios. Eso se rige, el mundo espiritual se rige por las leyes de Dios. Y cuando se rompe una ley de esa de parte de Dios, ahí es que entonces los demonios, los espíritus que están del lado contrario, tienen, porque estamos hablando de un tema de autoridad. Sí. Ellos tienen la autoridad para ir a atacar a aquel que rompe la ley de Dios. Wow. Porque es la justicia que se vive allí, igual que aquí. O sea que la única manera de cómo esos espíritus pueden tener autoridad en tu territorio es si tú infringes en el mundo espiritual, es si tú fallas en el mundo espiritual. De lo contrario, ellos no pueden operar en tu contra. No pueden. O sea, van a maquinar, pero dice la palabra, que ninguna arma forjada en contra de nosotros prosperará. Pero si el enemigo tiene un argumento en contra de nosotros, que lo puede presentar en el mundo espiritual, entonces tendrá acceso y va a golpear la casa. Definitivamente. Wow. Entonces, hay que ver qué es lo que está identificar qué es lo que está, sabemos que un espíritu, pero qué espíritu es lo que está gobernando en esa ciudad, en esa casa, en ese negocio, que no deja que las cosas fluyan como deben de fluir. ¿Qué es lo que está ejerciendo autoridad contraria sobre mi vida, sobre mi familia, sobre todo lo que tiene que ver con lo que me pertenece? Hay un libro que estoy esperando, no sé si ya salió el libro tuyo, que se llama Desenmascarando la Tiniebla. Ahí está la clave, Patricio. Yo no puedo ir a pelear con uno que tiene un machete igual que como voy a pelear con uno que tiene una pistola. Así es. Tiene que ser diferente la temática o la estrategia que yo use para ir a pelear con ese enemigo. Porque el que tiene la pistola de lejos me puede dar. Pero el que tiene el machete tiene que estar de cerca. Así es. Entonces tenemos que saber identificar cuál es el enemigo. ¿Con quién estoy peleando? ¿Con quién estoy peleando? Wow. Entonces, esta plataforma, de hecho, ha sido muy atacada
porque habla mucho de estos temas espirituales. ¿Por qué? Porque el diablo le incomoda. Claro. Que se hable y que traiga luz a la gente, entendimiento. No quiere que lo descubra. No quieren. Y es muy atacada por eso. Ah, no, porque habla mucho de demonios. Mi hermano, ¿cómo tú vas a ver cosas que Dios le ha revelado a estos hombres que han pasado por ahí y te vas a levantar en contra de eso? O sea, al final están glorificando a Cristo porque siempre se mete la palabra de Dios. Jesús fue uno de los que más predicó del infierno. Y Juan el Bautista. ¿Tú entiendes? Es que es necesario que se conozca. Y la gente quería apedrearlo. Ah. Porque el enemigo, hay un misterio. Y es que el enemigo te lleva ventaja mientras te golpea en secreto. El día que tú descubres qué está operando en contra tuya, ese día tú venciste. Eso es como cuando alguien lleva un carro al taller. El carro tiene problemas hasta que no se descubre cuál es el problema. Definitivamente. Durante no se sabe cuál es el problema, el carro no prende. Claro. Pero cuando le ponen el escáner dice, hay una pieza allí que está mala. Ya se acabó el problema, porque ya sabemos qué hay que quitar. Y así es el mundo espiritual. Cuando en una familia están recibiendo golpes en un ministerio, pero no saben de dónde viene. Exacto. No saben quién es. Automáticamente ese demonio es desenmascarado. Ahí mismo. Ya él mismo se va. Perdió. Es en automático porque ya lo descubrieron. Perdió. Por eso son tinieblas, porque andan en oscuridad. En oscuridad. Y se disfrazan como luz. Definitivamente. Pero son tinieblas. Hermano Axel, ¿qué tú crees de tu punto de vista como evangelista, como hombre de Dios? A veces uno dice, wow, la iglesia debería hacer esto y esto. ¿Qué debe hacer la iglesia en Estados Unidos? Porque estamos mencionando que el Bronx, que Nueva York, pero Estados Unidos completo. Completo. En la mayoría de los estados, por no decir en todo, está operando la misma situación. La gente zombie, los vicios, el lesbianismo, la prostitución, la homosexualidad, cosas que se ven normales. Los niños de repente se les revelan a los padres y la hembra dice que quiere ser varón y el varón dice que quiere ser hembra y no se le puede decir nada porque vemos como si el sistema estuviera preparado. Claro. Para que esos espíritus operen como yo quiera. Entonces, pensando ya a nivel general como iglesia, ¿qué tú entiendes que debería hacer la iglesia para contrarrestar esa situación? Bueno, son tantas cosas que se puede hablar, Patricio, acerca de eso. Y déjame decirte que tú sabes que todo lo que se hace por allá luego recae en las naciones alrededores. Y eso, de hecho, yo he podido identificar cosas de allá que están operando por allá, espíritus que operan por allá, que se están filtrando aquí. Es que todo es parte de lo que pronto vendrá, ese nuevo orden mundial. Es la palabra que se está cumpliendo. Ahora, respondiendo a tu pregunta, ¿qué yo creo que la iglesia debe hacer? La Biblia dice, someteos pues a Dios, resistir al diablo y de vosotros huirá. Así es. Y hay más palabras de Dios por ahí para responder eso. Ahora, quiero irme por esta línea porque fue lo que el Señor puso en mi corazón. Hablar lo que es acerca de la resistencia. De que ese es uno de los principios más poderosos para detener o para hacer que el enemigo huya de donde sea que esté operando. Resistir al diablo y de vosotros huirá. Y vemos eso cuando Jesús en Mateo 4 dice que fue guiado por el Espíritu al desierto y que allá fue tentado por Satanás. Y vemos lo que Jesús usa para vencer a Satanás. Jesús no lo reprendió de una vez. Jesús lo resistió. Satanás le decía una palabra y él le respondía con la Biblia también. Gloria a Dios. Oh, pero si tú eres hijo de Dios, convierte esta piedra en pan. ¿Y qué le dice Jesús? No solo de pan vive del hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y otras preguntas más que ya sabemos, ¿verdad? Se llama Mateo 4, Así vamos a es. ver. Y al final le dice, apártate de mí, Satanás. Lo reprendió, lo echó fuera. Ahora, ¿qué vemos? ¿Qué es lo que tiene que hacer la iglesia? La mujer, el hombre, aquel que sirve a Cristo, resistir al diablo. Resistir todo lo que opera. Ahora, lo que estuvimos hablando al principio. Yo tengo que identificar qué es lo que está operando en contra mía
Y no solo identificar, sino también conocerme yo. Para saber lo que porto. Ahora, la palabra de Dios, incluso Jesús habla de eso. ¿De qué vive el hombre? Bueno, de la palabra de Dios. De toda palabra que sale de la boca de Dios. La palabra es lo que nosotros vamos a usar para nosotros fortalecer nuestro hombre interior a través del Espíritu Santo. Y eso es lo que va a hacer que cualquier cosa que opere en contra nuestra tengamos la autoridad para nosotros detenerlo. Ahora, la resistencia, resistir al diablo y de vosotros huirá, es lo que dice la palabra. Tenemos que resistir, Patricio, todo lo que está operando contrario a la voluntad de Dios. Hay que resistir todo lo que está operando. Entonces, lo que muchas veces he visto que está haciendo la iglesia es que se está ligando y se está filtrando el enemigo en muchas iglesias. Ese no es el tema al cual yo vine a hablar, pero esa es parte del tema. Es un punto para responder a tu pregunta. Entonces, yo creo que la iglesia, el hombre, la mujer de Dios, lo que debe hacer es resistir. ¿Por qué? Porque esas cosas, esos ataques, el enemigo siempre va a estar maquinando. ¿Qué hacer para distraer? Ese es su trabajo. Destruir, matar. Y a causa del pecado, eso nadie lo va a detener. Wow. Porque que el pecado es que tiene todo este problema armado, dice siempre mi pastor. Maximiliano Gómez, le mandamos un saludo a mi pastora también, Helen Garay. Entonces, vemos cómo nosotros podemos... ¿Por qué? Porque que el pecado, los espíritus, es un gobierno. Y todavía Cristo no ha venido a la tierra para que ellos sean atados. Entonces ellos van a seguir operando. Ellos van a seguir atacando. Ahora usted y yo tenemos que guardarnos para Dios. Así es. Y resistir al diablo. Así es. Y llenarnos del poder de Dios. Usar el poder que ya Dios nos ha dado. Entonces yo creo que esa parte ahí es vital para que lo que sea que esté influenciando nuestro territorio, nuestra vida y todo lo que nos pertenece es resistirlo. Resistir al enemigo. Y hay tanto de lo que podemos cortar. Patricio, hay cosas tan pequeñas muchas veces que nosotros cedemos sin darnos cuenta, que abren puertas que permiten que el enemigo entre y venga y ejerza una autoridad sobre nosotros. Así es. El equilibrio. ¿Cómo has podido mantener el equilibrio estando allá, verdad? En el terreno donde dicen que la gente se apaga, donde el que llegó conectado se desconecta, ¿verdad? En algunos momentos puede ser que eso pase en nuestra vida, pero nos levantamos de nuevo. Claro. ¿Cómo tú, que yo sé que tú también trabajas, entonces cómo tú has mantenido el equilibrio, trabajo, familia y ministerio? Amén. Hay mucha gente ahí que necesitan una idea, que ellos dicen, wow, ¿cómo lo hago? No sé qué hacer. ¿Qué el Espíritu te ha permitido hacer para que tú mantengas ese equilibrio? Mira, no es fácil, Patricio, como tú dijiste, a veces caemos en eso. Y muchas veces, antes de la entrevista, tú dijiste algo de que aprendí perdiendo. ¿Fue algo así, no? Sí. Entonces, muchas veces para nosotros aprender, tenemos que caer en esas cosas. Tenemos que pasar y cometer el error. Wow. Así que el que comete un error, la única opción que dice la palabra, 7 veces cae el justo. Y 7 veces Jehová lo levanta. Ahora tenemos que tener la actitud de levantarnos y volver a recobrar fuerza y pararnos en fe y recuperar aquello que tal vez se nos ha ido de las manos. ¿Cómo he mantenido el equilibrio, Patricio? Mira, no es fácil, pero es posible. Amén. Se puede. Sí. ¿Qué nos permite a nosotros mantenernos fortalecidos espiritualmente? La palabra de Dios, la oración y el ayuno. Gloria a Dios. Esos 3 principios espirituales no pueden faltar en ninguna vida que le sirve a Cristo. Si quiere mantenerse lleno del Espíritu Santo y usando lo que Dios le dio. Pero ese espíritu de hamburguesa que allá no deja a la gente... no. Hay un espíritu fuerte de comida. No deja a la gente ayunar. Volvemos a lo mismo. ¡Qué gloria! Volvemos a lo mismo. Háblame es resistir. Del ayuno. Háblame del ayuno. Porque una de las cosas que yo sé que la gente... Porque yo conozco mucha gente allá. Y voy a predicar mucho allá.
y tengo que lidiar con mucha gente y tenemos que orientar a muchas personas y su batalla es el ayuno. Es ayuno. Mira qué pasa, Patricio. Muchos trabajan 2 veces al día. Pero ¿sabe qué? Quiero responderte lo que me preguntaste porque siento esa pregunta muy de Dios para traer vida a alguien que quiere levantarse. Esa parte de cómo nosotros podemos mantenernos y no perder el fluir de Dios a través de esas 3 herramientas, pero hay algo muy importante. La palabra dice, amarás al Señor Jehová tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma, con todo tu corazón, con todo tu entendimiento. Cuando nosotros nos enfocamos y el amor por Dios se mantiene latiendo dentro de nuestro corazón, que ese fuego por el Señor, por su rostro, por buscarlo, se mantiene encendido, es imposible que nosotros lleguemos al punto que nos desconectemos de Dios. Wow. Que nos desconectemos de tu palabra. Por eso es que la dureza de corazón es lo que impide que nosotros podamos y tener ganas de leer la Biblia, de orar, de ayunar, porque perdemos el interés por las cosas espirituales. Entonces, el tema del ayuno lo vamos a tratar porque eso es vital para mantener esa parte fortalecida. Ahora, ¿qué pasa? Ahora vemos muchos videos, diferentes personas que han hablado, que son muy espirituales, pero han dicho cosas que a veces desanima a aquel que quiere hacer su ayuno. ¿Por qué? Porque dicen, no, porque si usted va a ayunar, tiene que ayunar bien. Usted no puede trabajar y ayunar. Yo creo que eso es incorrecto. Incorrecto. ¿Por qué? Porque no todo el mundo tiene la misma asignación que tiene el otro. Ni está en el mismo contexto. En la misma condición. Exactamente. Entonces, tal vez Dios te quiera ayunando a ti, fijo ahí, porque tal vez el problema tuyo es más grande que el que tiene el otro. O lo llamó a tiempo completo. También. Tú no trabajas. Exactamente. Tú tienes todo el día para encerrarte en un monte y salir cuando tú quieras. Para orar. Tú no estás pagando un apartamento. No. Tú no tienes que mantener una familia. No fue llamado tal vez para bendecir a otro. Sí. ¿Tú entiendes? Entonces hay que entender ese punto. Y ese punto del ayuno, entiendo eso es así, que ha desanimado muchas personas. Y hay que tener cuidado con eso. Porque el ayuno hace su efecto cuando usted, aunque esté trabajando, mantiene su mente puesta en el cielo. Gloria a Dios. Mantiene su corazón enfocado de lo que usted está haciendo, de que está haciendo efecto en el mundo espiritual. Así cuando usted tiene el conocimiento de eso, eso hace efecto. Yo tengo negocios, Patricio. Tengo varios negocios. Gloria a Dios. La gloria sea para Dios. Lo digo eso. ¿Tú sabes por qué lo digo? Porque hay personas que con un solo trabajo se les dificulta poder estar firme en Cristo. Wow. Y mantener su vida espiritual bien fortalecida. Y no es que a veces no nos debilitamos, porque somos seres humanos. A veces no sentimos a Dios. Eso es normal. Claro. Hombres grandes de Dios, yo escucho sus testimonios que lo hablan. Entonces nosotros no estamos exceptos. Estamos aquí en la tierra. Pero tenemos que seguir luchando. Entonces, ¿qué pasa? ¿Cómo yo mantengo el altar, el fuego encendido? Poniendo en primer lugar a Dios sobre todas las cosas. Cuando yo pongo a Dios sobre todas las cosas, amarlo sobre todas las cosas, entonces nunca va a faltar las ganas de orar, de leer la palabra, ni de ayunar. Entonces es muy importante que yo creo que el primer principio para nosotros mantener nuestra vida espiritual bien fortalecida y no menguar en esas cosas y mantenernos, ¿verdad?, encendido, como dicen, es nosotros amando a Dios sobre todas las cosas y no descuidando estas herramientas que son las que nos ayudan a nosotros poder mantenernos así. Tremendo. Entonces, hemos logrado eso, Patricio, teniendo mucho dominio propio que te lo da el ayuno. Wow. Por eso es que el ayuno no puede descuidarse. El ayuno ejercita nuestro hombre espiritual para ser fortalecido y debilita al alma, al hombre carnal. Wow. ¿Dijiste que el ayuno te da qué? Fortalece espiritual, dominio propio. Hay gente que cree que apartamento que le da. Ay, santo. Y carro del año. Es un tema, varón. Varón, ahí hay un declive, ahí hay algo. Mira, los primeros 8 meses, cuando yo me entregué al Señor, yo ayunaba trabajando. En ese tiempo Dios no me hubiese llamado a tiempo completo. Claro. Y yo trabajaba y yo decía, ¿cómo voy a ayunar si yo tengo que entrar a darle clase a los niños a las 7:30 de la mañana? Y el Espíritu me hizo entender que yo podía ayunar trabajando. Y yo presentaba el ayuno a las 5 de la mañana y yo oraba de 5 a 6, porque hay personas que trabajan a las 8, pero se levantan a las 7:30. O sea, debe haber una disposición de levantarte 2 o 3 horas antes
y pasa por lo menos una hora con Dios. Claro. ¿Verdad? Claro. En vez de pasar una hora aquí mirando a ver qué publicaron en Facebook o en Instagram o en TikTok, que entraste de que a ver un mensaje y te fuiste corrido y el dedito no se para, buscando y buscando y buscando más, mejor pase esa hora con el Señor. Definitivamente. O sea, a veces creo que hay una falta de disposición. De disposición. Y es por la falta del amor Del amor. a Dios. Porque cuando tú amas algo, Del interés. ¿qué tú haces? Claro. Tú lo buscas. Tú lo buscas. Es como el hombre cuando se enamora de una mujer. Ujú. La mujer está 7 horas y él dice eso allí mismo. No, tranquila, yo llego ahora mismo. Y prende un carro y arranca. Ya arranca. Y el hombre llega en un tiempo récord. Definitivamente. Dice, wow, qué rápido llegaste. Pero el hombre iba a 100 y pico. Por Cogió el toda la interés. multa del camino, no importa. Está enamorado. Porque está enamorado. Así es. Entonces, cuando amamos a Dios, Amamos a Dios. nosotros vamos a sacrificar el sueño. Ahí está la clave. Cualquier cosa por buscar a Dios. Ujú. Entonces, yo ayunaba, llegaba a la escuela, ya con una hora de oración, leía la Biblia con los niños, comenzaba la clase, pero cuando tenía un receso, yo me apartaba en una esquinita y seguía orando. Volví a mi clase, cuando tenía otro receso, yo me apartaba, me iba a la cancha, me metía debajo de los escalones, donde sea, bajo una mata, y seguí orando. Así es. 8 meses haciendo eso. Ajá. Número 1. Número 2. No todo el mundo podrá ayunar 40 días. Ajá. No todo el mundo Dios lo llama 21 días. Ujú. Hay gente que te va a ayunar hasta las 6 de la tarde. Hay otros que te van a ayunar hasta las 4. Hay otros que te van a ayunar hasta la 1 de la tarde. Porque ¿de qué me sirve a mí estar ahí y pasar 4 horas mirando el reloj? Porque tengo hambre. No. Entonces, hay una mala información, como tú lo mencionaste, de personas que están en un punto espiritual que ya ellos lo alcanzaron, pero no se quieren poner en el lugar de los pequeñitos, Ajá. de los que vienen subiendo, que no conocen. Y tal vez quieren, pero escucharon a alguien que le dijo que no pueden trabajar, que tiene que ser 40 horas, que tiene que ser por tantos días. Y ahora esa persona, por una mala información, está viviendo una vida espiritual mediocre, una vida espiritual seca, Se una vida desanima. espiritual sin ánimo. Claro, se desaniman, pierden, están haciendo, ¿verdad? Todo el esfuerzo que pueden para agradar a Dios, para mantenerse. Pero entonces aparece alguien que luego lo desanima y le quita, entiende que lo que ya está haciendo les roba la fe. Dios mío. ¿Tú entiendes? Aparece alguien que luego le roba la fe, le quita el ánimo de eso que tiene porque entiende que no está siendo efectivo en lo que está haciendo. Ujú. Todo el mundo, Patricio, quiere tener buen resultado en lo que hace. Todo el mundo quiere tener resultados positivos. Todo el mundo quiere tener resultados, valga la redundancia, positivo, sentirse que está siendo efectivo en lo que está haciendo. Gloria a Dios. Mi hermano Ángel, quiero que ore por la gente que está ahí. Amén. Hemos llegado al final. Hay muchas personas que sé que se han identificado con esta palabra y sé que quedaron con hambre, Amén. quedaron con duda. En una próxima ocasión tendremos que grabar una segunda, una tercera parte. Amén. Gloria al nombre de Jesús. Pero ha sido una gran bendición. Y yo sé que muchas personas que se encuentran en Estados Unidos que necesitan seguir conociendo estas estrategias para mantenerse de la sabiduría que Dios te ha dado. Yo sé que ellos van a buscar la manera para encontrarse contigo y que tú seas un puente de Dios hacia la vida de ellos. Quiero que ore por esos que están ahí, que necesitan fuerza nueva, Gloria que a Dios. necesitan resistencia. Gloria a Dios. Gracias, Señor. Padre, en el nombre de Jesús, a ti sea toda la gloria y toda la honra, Padre Santo. En este momento, Señor, Padre, sabemos y conocemos que en el mundo espiritual no hay distancia, que en el mundo espiritual no existe lugar, que en el mundo espiritual el tiempo es nada. Y aunque estamos aquí, Padre, en esta cabina, en el nombre de Jesús de Nazaret, Aleluya. nosotros oramos en esta hora bajo la autoridad de Dios y del Espíritu Santo. Y venimos en esta hora desentronando todo aquello que opera en contra de la vida espiritual próspera que todos tus hijos debemos de tener. Oh, gloria. Ahora, en el nombre de Jesús de Nazaret, ordenamos en nombre de Jesucristo a que todo espíritu que se opone al crecimiento espiritual, a que ore, a que busque el rostro de Dios, a que ha venido con malicia el enemigo, a querer poner trabajo sobre trabajo para que esté cansado y no ore. Ahora yo oro en el nombre de Jesús que eso que está apagado vuelve a encender, que el fuego de Dios te visite, que toque tu vida, que te llene ahora
Ahora, en el nombre de Jesús, oramos en el nombre de Cristo Jesús y declaramos una palabra de levantamiento. Te levantas en el nombre de Jesús. Levántate en el nombre de Jesús. Lázaro, sal fuera en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Ese ministerio que está siendo atacado. Padre, esa familia que está siendo atacada. Ese hombre, esa mujer que quiere buscarte, que quiere conocerte, que quiere crecer en ti en el conocimiento de tu palabra, que quiere y siente, entiende que debe tener autoridad sobre aquello que usted le ha dado. Oramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Por el poder de la palabra. Padre, dale fuerzas nuevas en esta hora. Nuevas fuerzas en el nombre de Jesús. Oh, en el nombre de Cristo Jesús oramos, Padre Santo. Aleluya. Levanta, Padre Santo, a mi hermano y a mi hermana en ese lugar. Por el poder de tu palabra. Gracias, Jesús. Gloria a Dios. Tremendo, tremendo. Sé que mucha gente está recibiendo liberación a través de esta oración. Mi hermano Axel, si la gente quiere encontrarte, ¿por dónde pueden buscarte? Bueno, actualmente estamos en Facebook como Axel de Jesús. Estamos ahora mismo habilitando nuestra página de YouTube, Axel de Jesús Oficial. Tal vez no va a aparecer muchas cosas porque ahora es que el Señor nos está guiando y la gloria sea para Dios, porque entiendo que este es el tiempo de Dios. Esto es una confirmación. Gloria a Dios. De que este es el tiempo de Dios para hacerlo. Hace poco yo mandé a alguien a que me haga un logo, lo puse en la página y yo, bueno, yo no sé qué yo voy a hacer con esto. Yo estoy siendo guiado y la gloria sea para Dios. Luego nos pusimos en contacto y de un momento a otro, varón, la llamada, varón, vamos a Excelencia Cristiana. Gloria a Dios. Entiendo que es el tiempo de Dios, así que pueden seguirnos ahí, Axel de Jesús Oficial, y vamos a estar compartiendo contenido, palabras de edificación para que sea de bendición a las vidas de las personas. En Instagram también, Axel de Jesús. Gloria a Dios, tremendo. Hermano, yo te invito a que tú te unas como colaborador, que seas parte de esta familia. Suscríbete, activa la campanita de las notificaciones para que cada día te lleguen palabras frescas, te lleve palabra de vida. Dios te bendiga. Estuvo con ustedes su hermano y amigo Patricio Jiménez y también Axel de Jesús. Dios te bendiga, Dios te guarde. Excelencia Cristiana Televisión, tu canal de conexión con Dios, de intimidad y avivamiento para tu vida. Tú que esperas liberación, sanidad y manifestación de la presencia de Dios, esta es tu plataforma. Un canal que transforma cada segundo en revelación, ministrando la palabra de Dios todos los días. Síguenos en nuestras redes. Excelencia Cristiana Televisión.